voy a grabar la sesión. Entonces, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Vamos a ver el día de hoy lo que es el proceso de alineación para el estándar 680, que es la supervisión en materia de seguridad industrial para líderes de trabajo. Entonces, vamos a llevar un poquito la secuencia parecida a lo que hemos llevado los días anteriores. Le damos la bienvenida a Jesús, que él se está integrando a este proceso de certificación en el 680. Y vamos a comenzar. Les muestro la información que ustedes ya deben de tener en sus documentos. Ok, voy a... Dentro de nuestros documentos ya visualizan aquí la carpeta, ¿verdad? La carpeta, esta no, okay. La carpeta que vamos a estar nosotros compartiendo, ¿qué es esta? Les llegó lo que es la evaluación diagnóstica, que es el primer documento, un manual, el manual del 680, la ficha del estándar del 680, y en los formatos, es un documento donde vienen los 3 formatos que vamos a estar utilizando. Entonces, dentro de este documento de Excel, ustedes van a encontrar los 3 formatos que vamos a estar utilizando durante el proceso de la alineación. Esta alineación es un poco más rápida, ya si tenemos nosotros la experiencia en el área de seguridad, que me parece que los 3 ya tienen experiencia en esta parte de seguridad industrial, entonces muy rápido podríamos hacer este proceso de certificación. ¿Okay? Les voy a mostrar de manera muy rápida los formatos para que ustedes puedan identificarlos. Tenemos en el primero, nos pide un análisis de riesgo previo a la tarea. Algunos de ustedes lo podrían conocer como AST o análisis preventivo de trabajo. Tiene diferentes tipos de nombre, pero es un análisis de riesgo que tenemos que hacer previo a realizar la tarea. Estos formatos están muy sencillos, se pueden adecuar a la institución que ustedes trabajen o adecuarlos a las características que ustedes requieran, siempre y cuando respetemos lo que marca el estándar, que es lo que vamos a ver. Así como cumplen con el estándar, pero ustedes le pueden dar formato o agregarles algunas cosas. Quitarle, pues seguramente no, porque es lo único que marca aquí el estándar, ¿no? Lo que tiene. Entonces tenemos el formato para hacer nuestro análisis de preventivo de riesgo. Tenemos también un formato para hacer el reporte de observaciones encontradas. Entonces es un reportito que también nos marca el estándar. Ahorita vamos a ver en qué punto nos pide que cumplamos con esto, pero aquí tenemos el reporte. Y por último, bueno, tenemos un reporte diario de la jornada laboral, que es nuestro informe diario que tendríamos que estar indicando si se presentaron o no se presentaron, o fueron incidentes, acciones que se tomaron y el seguimiento que tomaron. Y por último, la minuta de lo que conocemos como la plática de inicio de jornada o la plática del RIC. Entonces, también se conoce con diferentes nombres, pero tendríamos que tener aquí su minuta. Entonces, estos formatos son los productos que nos va a estar pidiendo nuestro estándar para podernos certificar. Okay. Vamos a iniciar con la presentación y tenemos... Aquí está... Vamos a mostrar de manera también rápida aquí el manual. El manual, les comenté que el manual del 301 y del 217, mínimo tenemos que leerlo. Este manual viene con más información y es necesario que sí lo estudiemos un poquito más a fondo, este manual, porque aquí nos va a indicar a grandes rasgos los conocimientos que debemos de tener para podernos certificar como instructores. Entonces nuestro manual tiene su índice, vienen todos los puntos
que nos pide el estándar en lo que nos podamos certificar. Entonces, yo les recomiendo que ustedes cuando realicen su evaluación diagnóstica, identifiquen cuáles son los puntos débiles que manejan y nos vayamos al manual y ahí sí estudiemos esos puntos débiles. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos ya a ver, ahora sí ya en forma lo que es la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a tener por la tarde, noche de hoy, pues, la nochecita de hoy, la alineación a lo que es el estándar 680, que es supervisión en seguridad industrial para líderes de equipos de trabajo. El propósito de este estándar es que nos sirva como referencia para podernos evaluar y certificarnos y poder demostrar que desempeñamos las funciones de supervisión en seguridad industrial para líderes de equipos de trabajo en cualquier ámbito laboral. También nos sirve como referencia para crear programas de capacitación basados en este mismo estándar. O sea, si quisiéramos capacitar qué es lo que requiere una persona que va a supervisar la seguridad industrial, nos podemos basar en este estándar. Y también nos indica que no es necesario contar con un título profesional para podernos certificar. Entonces, si no estamos titulados o no tenemos una carrera, no es necesario. Únicamente es cumplir con lo que marca como competencia en este estándar. Claro, y además sirve mucho para el currículum, ¿verdad? O sea, es una competencia muy buena como profesor de seguridad ya tener una certificación. Sí, realmente lo que nosotros normalmente conocemos en este ámbito, pues son las DS3, ¿no? Lo que manejamos. Y muchas veces desconocemos el porqué de la DS3 o cuál es su valor real. Porque una DS3 pues, no es otra cosa más que un registro que evidencia que la empresa está capacitando a sus trabajadores. Pero esto no quiere decir que el trabajador adquiere una competencia. Entonces, simplemente es que le está capacitando a la empresa a las necesidades de la empresa. Y cuando nosotros nos estamos certificando, ya contaríamos con un documento que nos valida que realmente tenemos la competencia para hacer esta actividad, porque vamos a pasar por un proceso de evaluación. Y no se compara para nada el valor curricular de una DS3 a lo que ya es un certificado. No tiene mucho mayor valor curricular y estos certificados son de validez oficial. Hay muchos, desafortunadamente, hay muchas casas de capacitación que te dicen, certifícate como supervisor de seguridad, te doy tu credencial y las DS3 y tu certificado. Pero te dan un certificado, pues que no vale, no, únicamente es el reconocimiento de la propia casa que te certificó. Y pues muchos compañeros, ahora sí, por la ignorancia, caen en este tipo de cursos, ¿no? A mí me tocó con un compañero que certifiqué, que me comentó que a él le cobraron 25,000 pesos por formarlo como supervisor de seguridad. Y le digo, oye, ¿cuántos tiempo tuviste? Yo, no, pues fueron en 2 sábados. En 2 sábados tuvimos supuestamente capacitaciones, le dieron un montón de DS3, que dice que muchos temas ni siquiera los vieron, le dieron una credencial muy bonita, eso sí, la credencial, porque pues, de este material que parece una credencial del IFE, y le dieron también un certificado muy bonito, pero sin ninguna validez, ¿no? Y esto le costó 25,000 pesos al cuatro. Y las DS3, pues realmente no funcionan, porque las DS3, si no son emitidas por una empresa o para una empresa, pues no tienen ninguna validez. Ustedes verán que los primeros puntos a llenar una DS3, pues es el RFC de la empresa que está capacitando. Entonces, pues este cuate regaló prácticamente esos 25,000 pesos. Entonces, este proceso de certificación no es una capacitación, eso sí también hay que tenerlo claro. Esto no es un proceso de capacitación, este es un proceso donde, por decir, en este momento, el propósito es que nosotros identifiquemos y conozcamos cuáles son los requisitos para podernos certificar y evaluar. ¿Qué nos van a pedir? ¿Cómo va a ser este proceso de evaluación?
para certificarnos, ¿no? O sea, aquí no nos vamos a formar, no venimos tampoco a aprender cosas nuevas de seguridad, aunque a veces si las aprendemos, ¿verdad? Por la experiencia de ustedes mismos, la plática, hay algunas otras cosas que sí podemos aprender, pero no es el propósito fundamental. El propósito es identificar cómo es el proceso de la alineación para así obtener un documento con validez oficial, que es un certificado. Y nos abre muchas puertas. Bueno, pues, en una ocasión, previo a que me certificara en estos estándares de seguridad, cometí un gran error yo no los conocía, hace como unos 7, 8 años, yo no conocía que había estándares de competencia emitidos por el CONOCER en materia de seguridad. Yo estaba certificado en diseño e impartición de cursos, pero pensé que el CONOCER solamente se dedicaba a eso, a la impartición de cursos y diseño de cursos, y nunca investigué más allá. Tuve una oferta de trabajo muy buena, que era con una empresa pues transnacional, me querían formar como director de seguridad en esta zona de México, y había pasado casi todos los procesos, pero a un principio me habían hecho un cuestionario, pues que tuve que llenar a mano, ¿no? Y dentro de ese cuestionario me preguntaban que qué certificaciones yo tenía, y yo puse las únicas dos, que era la de diseño de cursos y impartición de cursos. Y ya me habían comentado que todo iba muy bien, que ya pasé una entrevista técnica, no tuve ningún problema, pero ya cuando estábamos ahora sí por cerrar, me habló otra señorita y me dijo, oiga, ¿por qué no puso usted ninguna certificación en materia de seguridad? Y yo cometí la gran tontería de decirle, ¿sabe qué? Es que aquí en México no hay certificaciones en materia de seguridad. Están en Estados Unidos, que son las OCHAs y todo, porque yo nunca había escuchado que el CONOCER diera este tipo de certificación. Y bueno, fue la última vez que me hablaron, ¿no? Entonces perdí ahí la oportunidad por este desconocimiento, y ya fue que empecé a investigar, ya vi que de seguridad hay como 6, 7 normas, yo estoy certificado en 3, pero también ahora ya salieron las nuevas del SACISOPA, con esta reforma energética, ya también hay estándar de competencia del SACISOPA, y ya estoy también próximo a certificarme, pero se van abriendo, ¿no? Y si no las contamos, pues podemos perder oportunidades como la que yo dejé en ese momento. Pero bueno, ese era así como ahora sí un pequeño break de por qué es la importancia de contar con este tipo de certificaciones. Perfecto. Muy bien. Bueno, la descripción del estándar. Dice que el presente documento establece y define las funciones elementales que una persona debe realizar para ser competente en las funciones de supervisión en seguridad industrial para líderes de equipos de trabajo. Dicha función abarca desde prever, coordinar y reportar las acciones para prevenir peligros y riesgos generadores potenciales de accidentes en cualquier sector. Es importante destacar que es lo mínimo, o sea, las funciones elementales. No quiere decir que no podemos hacer más. Esto es lo mínimo que podemos o que debemos de realizar para podernos determinar competentes, pero podemos ir más allá. Aquí también nos está estableciendo los requisitos mínimos. Y el presente estándar de competencia se fundamenta en los criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto al trabajo digno y responsabilidad social. Muy bien. Aspectos relevantes de la evaluación. Aquí nos va a explicar cómo va a ser el proceso de evaluación. Dice, la evaluación consiste en observar al candidato en el cumplimiento de las disciplinas operativas del puesto, así como el estricto apego a los procedimientos de seguridad, tal cual lo establece este estándar y se puede evaluar, tanto en situaciones reales de trabajo como en acciones simuladas. Para la evaluación tanto teórica como práctica, se deberá contar con un área laboral para realizar las actividades que correspondan con toda atención de acuerdo a los dichos criterios y así poder determinar objetivamente la competencia del personal evaluado. Muy bien. A partir de ahora, de lo que fue la pandemia, el CONOCER
nos permite para ciertos estándares poderlos evaluar a distancia. Entonces, dentro de uno de estos cambios o estos estándares entró el 680, que lo podemos estar evaluando a distancia. Entonces, esta parte de la ejecución de la actividad la podemos reemplazar o cubrir con ciertos mecanismos o ciertas formas. Si ustedes tienen o actualmente están laborando y tienen la posibilidad de hacer este ejercicio de manera real o simulada y que alguien los esté grabando para que el evaluador pueda verificar el cumplimiento, es lo mejor, ¿no? Es lo mejor lo que se podría hacer. Pero si por algunas situaciones ustedes en este momento no están laborando o donde están laborando no les permiten tal vez hacer ese tipo de actividad, porque luego hay restricciones desde el uso de las cámaras o pues la carga laboral tampoco lo permita, no se preocupen, lo podemos hacer de otra forma, donde a través de una entrevista ustedes indicarían o describirían qué es lo que harían si estuvieran en el área de trabajo. Y esa descripción que ustedes realizarían debe de coincidir con lo que marca el estándar. Entonces, no sé si me expliqué prácticamente. ¿Sí? Sí, claro, claro. Muy bien, entonces esa es la forma en la que podemos evaluar. Ustedes van a determinar, y de acuerdo a sus posibilidades, qué método escogemos, ¿no? Ya sea a través de la entrevista o, en su defecto, a través de la simulación o la evaluación ya en el trabajo real. Entonces, ustedes determinan. Lo ideal es en el trabajo real y que algún compañero de ustedes apoyen grabando Claro. la acción. Pero si no se puede, está el otro mecanismo. Muy bien. Continuamos entonces. Este estándar, bueno, la evaluación del cumplimiento del estándar, pues es aproximadamente de 1 hora con 30 minutos, lo que sería en físico de sus actividades y 30 minutos en gabinete, con una total de 2 horas el proceso de evaluación. El estándar se divide igual que los otros dos en 3 elementos. Entonces, en el primer elemento es prever acciones para la prevención de peligros y riesgos. Así está el título, yo no lo puse, pero oye, parece ahí que se escucha medio raro, pero así lo determinaron. Prever acciones para la prevención de peligros y riesgos generadores potenciales de accidentes. Desempeños, productos, conocimientos, actitudes, hábitos y valores. Es lo que nos van a medir en este estándar, ¿no? ¿Qué desempeños vamos a realizar? Tenemos que entregar también productos, tenemos que tener ciertos conocimientos, actitudes, hábitos y valores que nos va a indicar el elemento 1. En el elemento 2 nos indica que son coordinar acciones para la prevención de peligros y riesgos generadores potenciales de accidentes. También nos pide desempeños, productos y respuestas a situaciones de emergencia, conocimientos y actitudes, hábitos y valores. Y en el tercer elemento nos indica que debemos de reportar las acciones implementadas para la prevención de peligros y riesgos generadores potenciales de accidentes. Y aquí nos van a pedir desempeños, productos, actitudes, hábitos y valores. Muy bien. Estos capítulos, ya en la actividad real, los podríamos dividir de la siguiente manera. El elemento 1 es previo a que inicien las actividades. Es la planificación y es antes de iniciar la jornada de trabajo, se cumple con el elemento 1. El elemento 2 es durante la jornada de trabajo, lo que vamos a estar haciendo durante la jornada de trabajo, y el elemento 3 es al finalizar la jornada de trabajo. Es como nos vamos a estar aplicando prácticamente estos 3 elementos. Muy bien, vámonos con el elemento 1. Y nos dice que vamos a ser competente cuando se demuestre lo siguiente. Y nos piden estos desempeños, que son cosas que nosotros debemos realizar. Entonces, lo primero es realizar la supervisión del equipo de seguridad industrial. Y vamos a considerar
tanto el equipo de protección personal como el resto del equipo, el equipo de seguridad. Entonces vamos a indicar, por decir, que tenemos que portar el equipo de protección personal proporcionado por la empresa. Cuando vayamos a realizar esta supervisión, nosotros como supervisores debemos ya de contar con nuestro equipo de protección personal, debemos estar utilizando chaleco reflejante, portando casco, utilizando camisa de manga larga en el área de trabajo, utilizando lentes de protección, utilizando guantes y utilizando zapatos de seguridad. Entonces, hasta aquí nos está diciendo, pues, portando el equipo de protección personal básico. Y también nos dice que vamos a estar utilizando de acuerdo al reglamento interior del trabajo vigente y procesos de trabajo específico, cualquier otro tipo de equipo de seguridad que la empresa o el tipo de trabajo requiera. Por ejemplo, faja protectora lumbar, tapones auditivos, cubrebocas, arneses y líneas de vida, respiradores, chaparreras protectoras, etcétera. En otras palabras, el específico. Y vamos a verificar la existencia de los que son los medios de comunicación que funcionen para informar cualquier eventualidad que se presente. Entonces ya tenemos, vamos a hacer la inspección del equipo de seguridad. ¿Okay? ¿Qué podemos considerar como equipo de seguridad? Armando, mencióname dos ejemplos de equipos de seguridad. Equipos de seguridad, pues arneses, líneas de vida. Líneas de vida, sería lo que vamos a estar supervisando, ¿verdad? Vamos a realizar la supervisión de ese equipo que se encuentre en buenas condiciones. Otros dos equipos diferentes. Balizamientos, por decir, postes, conos o delimitaciones. Pues, también los conos y eso también son equipos de seguridad. Adrián, otros dos que no sean para trabajos en altura. Podría ser lo que son los guantes de carnaza, el casco, las cintas para delimitación de áreas, ¿qué se llama? Los conos, pero los que son más grandes, no se me fue el nombre, para el tráfico. También podría ser ahí una bocina para lo que son el simulacro de evacuación. Muy bien. Jesús, ¿me podrías mencionar otros, pero que no incluya equipo de protección personal? O sea, equipo de seguridad, pero que no sea de protección personal. Un equipo autónomo para espacios confinados. Ok, el equipo autónomo también sería equipo de protección personal, ¿no? El detector de gases. El detector de gases es un equipo de seguridad que no es equipo de protección personal. ¿Qué otro? Malla contra caídas. Malla contra caídas, muy bien. Manguera contra incendios. Extintores. Señalamientos. Todo eso tenemos que supervisar en este punto, ¿ok? Entonces, antes del inicio de la jornada, nosotros tenemos que asegurarnos que tanto el equipo de protección personal como el equipo de seguridad, o sea, de todos ellos, se encuentren en buenas condiciones. También el equipo de protección específico, por decir, el equipo ERA, que muchas veces está también ahí nada más fijo para algún caso de emergencia. También tendríamos que verificar pues, que tenga su recarga, que se encuentre en buenas condiciones, que no tengan fugas, que sean herméticas las mascarillas, porque luego también ahí tienen tanto tiempo que ya están todas acharradas, te las pones y ya no tienen un sello hermético, ¿no? Entonces tenemos que verificar todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es nuestro primer punto. Y durante esa verificación, recordemos que debemos de portar nuestro equipo de protección personal. Después, tenemos que realizar también la supervisión de las condiciones del equipo de trabajo y del área de trabajo. ¿Okay? Antes de iniciar el recorrido por la planta
laboral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Realizando una reunión de inicio de labores para la comunicación y reconocimiento de las condiciones físicas y anímico-emocional del equipo de trabajo. Entonces, ya vimos aquí para qué nos va a servir la reunión de inicio. Muchas veces nosotros la utilizamos únicamente para difundir en ocasiones los riesgos y los controles que hemos establecido para estos riesgos. Otras para concientizar al personal también en materia de seguridad, pero no siempre tenemos en la mente que en esa jornada inicial de trabajo debemos de identificar la condición física y el anímico emocional del trabajador. Entonces, mientras nosotros estemos dando esa plática, tendríamos que identificar si alguien está enfermo, si alguien tiene una dolencia, si alguien se siente mal, pero así es, pero también si alguien está decaído, si a lo mejor tiene una gran depresión, está con una preocupación fuerte. ¿Por qué? Porque personal que no está concentrado en la actividad es susceptible a accidentarse, ¿verdad? Aquel que tiene una depresión es susceptible a accidentarse. Si está en ese ámbito emocional y que no lo va a poder o no se va a poder concentrar en el trabajo y va a estar susceptible a un accidente. Entonces, para eso es nuestra jornada laboral, ¿no? Y ya al que detectemos, pues ya lo jalamos, platicamos, comprobamos que efectivamente o se encuentra en condiciones o no se encuentra en condiciones de laborar. Ok, entonces vamos a hacer esa reunión de inicio de jornada. Después vamos a solicitar los resultados de los exámenes médicos a los integrantes del equipo de trabajo. Muchas veces trabajamos como de manera no integral, ¿no? A veces, pues eso es cuestión del médico, o eso es del Departamento de Salud Ocupacional, y yo soy de seguridad, ¿no? Entonces, aquí recordemos que esta certificación es para líderes, ¿verdad? Entonces, para líderes de equipos, entonces nosotros, como tendríamos que asegurarnos que el personal que estamos supervisando, pues encuentre las condiciones médicas adecuadas para poder trabajar, o a lo mejor tiene alguna necesidad especial que requiere algún tipo de atención. Es muy común, por decir, el uso de lentes, ¿no? Pues muchos tenemos alguna necesidad de utilizar los lentes y hay gente que sin ellos no ve bien, o sea, o tiene escasa visibilidad. Y nosotros le ponemos a el equipo de protección personal que no trae aumento y entonces en vez de protegerlo, pues lo estamos exponiendo. O a lo mejor al utilizar la careta de soldador, pues no los utiliza y ya no ve bien y también se está exponiendo. O cuando utilizan también algún tipo de mascarilla o va a hacer una actividad en un espacio confinado y requiere usar la careta o el equipo ERA con la careta, entonces no va a poder utilizar los lentes porque no va a ser el sello hermético y lo estamos exponiendo. Y muchas veces no conocemos que el personal requiere lentes. Es más, hay gente que ni siquiera sabe que requiere lentes, ¿no? Entonces, por eso es necesario hacer la solicitud de estos exámenes médicos. Y los exámenes médicos, pues no vamos a llevar todos un examen médico general del doctor Simi, ¿verdad? Porque pues de poco nos va a servir. Los exámenes médicos los deben de determinar qué estudios, de acuerdo a la actividad o a la categoría del trabajador, requiere. No van a ser los mismos estudios médicos para un soldador que para alguien que va a trabajar en alturas, que para alguien que va a entrar a espacios confinados. Entonces se requieren diferentes tipos de estudios o de exámenes médicos. Que de hecho son similares, ¿no? Pero no precisamente los mismos. Sí, no son los mismos. Eso el médico con especialidad en salud en el trabajo es el que debe de determinar el estudio que debe de llevar cada quien. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de solicitar para asegurarnos que se encuentren las condiciones adecuadas del trabajador. También tenemos... De hecho, hay exámenes que se hacen generales a los soldadores, que a otros que han realizado otra tarea. ¿Por qué? Porque un soldador te puede realizar los trabajos, ya sea a nivel, ¿no?, que en un espacio confinado o en alturas.
¿verdad? Ya son riesgos asociados. Así es, pero por sí con un soldador lo que tenemos que estar cuidando mucho es tanto la vista como la capacidad pulmonar, ¿no? O sea, entonces Así, la ellos espirometría. frecuentemente se les hace las espirometrías para Así es. verificar que no tenga la afectación por la respiración de humos y El nivel de vapores, ¿no? saturación, así es. Entonces, Exacto, el nivel de saturación. sí, entonces tendremos que estar cuidando eso de los exámenes médicos. También tenemos que estar llenando de manera correspondiente el APR, que es el análisis preventivo de riesgo, ¿no? O preliminar de riesgo. O el formato equivalente en el equipo de trabajo. El AST o como ustedes lo llamen. ¿Cuál es el propósito del APR? ¿Cuál creen que sea el propósito? Jesús, ¿tú cuál crees que sea el propósito de una APR? Analizar bueno, primero es analizar qué actividad vas a realizar y dependiendo de la actividad, ver los riesgos que están asociados a ella para así sacar ahora sí los complementos para disminuir esos riesgos. Establecer los controles, normalmente se le conoce como establecer los controles para mitigar o eliminar los riesgos identificados. Entonces, su propósito principal es prevenir incidentes, prácticamente. ¿Ustedes conocen cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente? Sí, Adrián, ¿cuál sería la diferencia? El incidente, como dicen por ahí, así, el de casi me pasa, casi me caigo, casi me lesiono. El que no tiene como tal daño a la persona ni daño material. Y el accidente es cuando ya ocurre el proceso, que ya se cae de una altura, de diferente nivel, que ya se corta, cuando ya pasa y cuando hay daño tanto a la persona como al equipo o instalación. ¿Estás de acuerdo, Armando? Sí, es que varían. El incidente puede ser que se haya dado un fuego incipiente o que se haya salido un poco de control y haya dañado equipos o instalaciones, pero sin afectar a las vidas, ¿no? Que haya lesionados o fatalidades. Así es. O que haya sido algo que tendió, pero no es un incidente. Ok. ¿Estás de acuerdo también, Jesús, con esa definición? El incidente es algo imprevisto, ¿sí? Que no, algo que no tenemos en el control, ¿no? Contemplado. Contemplado, bueno, no se ve contemplado, no se ve observado. Y ya el accidente es algo que ocurre por causa de no sé, un acto inseguro, una De prevención, planeación, supervisión. Más, tenemos ahí este concepto es común manejarlo, pero la normatividad nos indica por decir otra cosa, ¿no? Nos dice que por decir incidente es un evento inesperado que pudo o causó daño. Así viene que la definición, que pudo o causó daño, incidente. Entonces, el incidente cubre todo. Entonces, el incidente son aquellos eventos inesperados que pudieron causar daño, pero que también causaron daño. Y los accidentes, podríamos decir que es la parte de los incidentes que sí causaron daño. Que se salió de control. Que causaron un daño, normalmente puede ser daño físico, o sea, daño a la salud, que te reconoce la salud física, mental y social, ¿no? Entonces, si causaron un daño a la salud, y ya es un accidente. También si causaron un daño a las instalaciones, si causaron un daño al medio ambiente, también se le considera como accidente. Pero en términos de seguridad y salud en el trabajo, se le considera daño a la salud, ¿no? Entonces, incidente son todos aquellos eventos inesperados que pudieron o causaron daño. Entonces, todos entrarían. Entonces, si yo voy y me corto, es un incidente.
pero también se puede clasificar como accidente. Entonces vamos a suponer que hubo un evento que se cayó por ahí un material y estuvo a punto de golpear a un trabajador. Entonces, ahí es un incidente. Y hubo otro evento por ahí inesperado donde un trabajador se machucó y se aplastó el dedo, ¿no? O sea, se aplastó el dedo el trabajador. Entonces, tendríamos que determinar que en nuestra jornada laboral hubieron 2 incidentes, uno con daño y otro sin daño. Entonces, tuvimos 2 incidentes y un accidente. Ajá. Entonces, son eventos, los dos están clasificados como incidentes y de esos 2, uno se clasifica como incidente. Y ahí lo tendríamos como, pues eso es lo que marca la definición, ¿no? Ahorita la que recuerdo que casi todas las definiciones de incidente lo marcan así, o la que me acuerdo ahorita la tengo a la mano, es la ISO 45001. Entonces ahí en sus definiciones viene esa parte que puede o causó daño. Entonces nosotros tendríamos que tener bien específico eso, ¿verdad? O bien claro, nosotros como especialistas de seguridad, que los incidentes con daño también o cuando nos generamos daño también entran como incidentes y también se clasifican como accidentes. Bueno, después dice, por aquí, bueno, se salió Adrián, ¿verdad? Pues ahorita regresa. Mostrando que los equipos contra incendio se encuentren en su ubicación señalados, habilitados y vigentes. Entonces, dentro de este recorrido vamos a verificar también los equipos de seguridad, ¿no? Aquí los equipos contra incendio. Después vamos a identificando los implementos de seguridad que deban poseer los equipos y herramientas que utiliza su grupo supervisado y estén en buenas condiciones de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes previo a la jornada laboral. ¿Qué quiere decir aquí? Que vamos a revisar también nosotros los equipos que estemos utilizando para ejercer las actividades, como cuáles, pues a lo mejor como el esmeril, ¿no? Tendríamos que verificar, pero ¿qué le vamos a verificar el esmeril? Pues que tenga la guarda, ¿no? Que el disco esté en condiciones de uso, es lo que vamos a estar verificando. ¿Qué le tendríamos que verificar nosotros a una planta de soldar? O un equipo de soldar. ¿Qué crees que le tendríamos que verificar, Armando? ¿Te ha tocado supervisar corte y soldadura? Sí, ¿Sí? así ¿Qué le es. verificarías en materia de seguridad a un equipo, una planta de soldar? Pues que esté en buenas condiciones, que sus cables estén también correctamente, que no sé, que ya esté certificada, porque de hecho la certifican también, aunque eso le compete más al área de calidad, pero igual pues va de la mano, ¿no? Lo que Que nosotros... todo el tiempo esté... Perdón. Sí, lo que todo el tiempo nosotros... esté conectada a tierra física. La tierra física, muy importante. Ok, revisaríamos todo aquello en cuestiones de seguridad, ¿verdad? Entonces, no está por demás por decir, ya tengo el conocimiento que debe de estar calibrada, sobre todo el amperaje, ¿no? Que maneja. Entonces, si no lo cumple, pues, o si ya se venció la calibración, pues no está de más de que le diga el de calidad, mira, ya se venció la calibración, pero yo no estaría en condiciones de impedir su uso porque no es una cuestión de seguridad, ¿no? Sin embargo, si el cable se están pues, con pelados o tiene zonas donde ya está quemado ahí el cable o la protección del cable y ya se ven los alambres, pues entonces ahí sí puedo ya intervenir. Si no está la conexión a la tierra. Incluso que ya empieza a soltar olor también a veces cuando ya están a punto de quemarse por sobretrabajo, sobrecalentamiento. Sí, ya tienen mucha de resistencia. repente empiezan así es, de repente empiezan a soltar el olor y eso es un aviso, ¿no? De que algo va a pasar. Que Sí, tengan su extintor aún. Quiere decir que ya te está presentando mucha resistencia al paso de corriente y se está calentando y ese calor hace que se empiece a oler mal el plástico, ¿no? Ok, entonces eso es lo que estaríamos revisando.
Si nosotros quisiéramos conocer exactamente qué es lo que debemos de revisarle en materia de seguridad, ¿en qué norma nos podríamos basar? 027. En la 027, ajá, muy bien, trabajos de soldadura y corte. Muy bien, entonces vamos a revisar este tipo de equipos, si tenemos de oxicorte y todo aquel que pueda poner en riesgo al trabajador, ¿no? Confirmando con el equipo de trabajo que los equipos, herramientas a utilizar se encuentren en condiciones seguras para evitar la improvisación en los trabajos a realizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de evitar la herramienta hechiza. ¿Okay? Por eso lo tendríamos que revisar aquí. Exacto. Comprobando que se cuente con la competencia correspondiente. El operador que se dispone a trabajar con algún equipo móvil o maquinaria especial, soportando mínimo por alguna capacitación o mostrando alguna licencia vigente. Entonces, aquí también va a ser conforme a nuestro reglamento y procedimientos y métodos de la organización, pero tendríamos que demostrar que cuenta con la competencia, ya sea mediante una capacitación o otro medio. También hay certificaciones, por decir, para el uso de montacargas, grúas y eso, hay certificaciones que podemos apoyar a la empresa para tener mayor certeza. Debemos estar anotando en el reporte de observación las anomalías o desviaciones del proceso que puedan resultar en condiciones inseguras a los trabajadores del área laboral. Y mencionando el equipo de trabajo, las situaciones o irregularidades en el espacio o equipos, procesos de trabajo que puedan llevar a incurrir un acto inseguro. ¿Okay? ¿Cuáles serían un ejemplo de estas desviaciones? ¿Cuál se te ocurre, Jesús? Bueno, que estemos usando una herramienta inadecuada para la actividad. Ahí estoy cometiendo un acto inseguro. Que estoy usando, pongamos, para subirme a una altura, en lugar de usar la escalera, uso un tambo. Estoy cometiendo un acto inseguro. Ok, muy bien. Entonces son situaciones irregulares que pudieran generar un incidente o actos inseguros. Ok, muchas gracias. Vamos el siguiente punto nos indica, ahora sí, al iniciar las actividades, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues debemos de divulgar los riesgos. Ya identifiqué todos esos riesgos, ya hice mi APR, ahora tengo que divulgarlos, se los tengo que dar a conocer los riesgos, pero también los controles que se establecieron para esos riesgos, sensibilizando al personal del área laboral por medio de la técnica diálogo-discusión sobre una condición insegura, acto inseguro, para su control, seguimiento y prevenciones futuras. Entonces es sensibilizando. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí en esta sensibilización? Porque arriba dice, ya lo divulgué. Divulgar es comunicarle, le estoy diciendo, estas son las condiciones inseguras, y estos son los controles para estos riesgos y peligros. Pero ahora, ¿cómo lo sensibilizo? ¿Qué sería sensibilizar? Pues mencionarles de un accidente que ocurrió igual con estas mismas actividades, con ese mismo trabajo. Es un método, ¿verdad? Pero sensibilizar pues realmente es pues darle a conocer cuáles serían las consecuencias, ¿no? de lo que pudiese pasar si no se cumplieran estas condiciones o estos controles que se establecieron. O sea, para que él esté consciente de lo que pudiera pasar y se sensibilice y haga o adopte los controles que nosotros estamos estableciendo. Muchas veces también caemos nosotros en la parte de que queremos sensibilizar y damos nuestros cursos y ahí ponemos gente destazada, desmembrados, el que se cayó en alturas y se le salieron los sesos
¿Y qué estás haciendo? No, pues estoy sensibilizando. Pero no, hombre, los estás traumando, ¿no? Porque esto, sensibilizar, no va de la mano No, claro que no. con esa parte, ¿no? No, Entonces, Lo sí estás predisponiendo. ajá, los estás predisponiendo tal vez, y hay gente que sí se puede, pues, recibir un pequeño trauma, ¿no? Yo, por ejemplo, disculpe, yo, por ejemplo, yo lo que hago, yo les recuerdo a la familia, ¿sabes qué? Tienen hijos, en casa los esperan, cosas así. Y como que ahí como que sí les queda el 20, ¿no? En Sí, cuestión de, así es. así es. Ya de hecho yo también Conciencia, así es, manejo esas técnicas, yo también. así es. Con Yo mucha siempre digo gente, que no tienen que ir a dejar la vida donde van a ganarse. Así es. sí, tendríamos que ir conociendo prácticamente al personal con el que vamos trabajando y diferentes técnicas. Con muchos funciona la parte de la familia, pero hay otros canijos que ni la familia les importa, Pues ¿no? no. O sea, porque Sí, la realmente hay verdad. gente que pues hasta golpea a la señora, no le da los hijos para el gasto y todo. Y entonces ese cuate, si tú le dices de la No se familia, quieren ni ellos, No, es la verdad, difícil. no se quieren y es ni, que sí ni los ellos hay, ¿eh? mismos. Y sí los hay, ¿eh? Sí Y los hay, desafortunadamente es No, el que sí, se te la verdad. sí son. accidenta. Ese es el que se te accidenta. ¿Por qué? Porque yo todas las técnicas que estoy utilizando, pues va enfocadas a los otros tipos de personas. Y a ese nunca lo he sensibilizado, a ese nunca le llegué a la conciencia y me sigue trabajando como el borras, ¿no? Porque a él las técnicas que yo estoy utilizando no le funcionan, no atraen su interés ni su atención ni se sensibiliza. Entonces, a él lo tengo que buscar de otra manera, ¿no? A lo mejor hasta De por la otra parte manera, así es. económica. ¿Sabes qué? Te vas a accidentar, canijo, y vas a perder quién sabe cuántos días de trabajo y te van a pagar una tercera parte si bien te va, ¿no? O vas a quedar todo cojo Yo y al lo rato. que, Entonces, disculpa, yo la parte que uso para ese tipo de personas es que le digo, mira, no voy a estar alegando contigo y tampoco te voy a estar obligando, pero tampoco estamos obligados a tolerar tu actitud. Nomás sí te voy a decir que a ti se te está avisando, se te está diciendo, ya van 2, 3 veces que se te dice. Si tú llegas a tener un accidente, para empezar, el seguro automáticamente, en mi reporte yo voy a poner ahí, en mi reporte de investigación de accidentes, yo voy a plasmar tal cual y le voy a anexar los reportes previos, ¿no? Porque para esto precisamente pues se maneja también un formato para ese tipo de reportes. Y automáticamente la pierde, le digo, la vas a perder ante el Seguro Social, lo que es en medicina del trabajo, ¿no? Que a lo mejor y no, pero es una forma de alguna forma ya es como tratar de hacerlos. amedrentar o pues, espantarlo, ¿no? De alguna manera. Realmente eso no sucede. O sea, si se accidenta dentro del trabajo, o sea, es responsable el patrón. Del centro de trabajo, así es. Es Sí, responsable el pero de alguna patrón. forma hay que hacerlos también que es Así una es. técnica de alguna forma que ha Pero funcionado, ha funcionado. también tenemos que recordar que cumplir con la seguridad es condicionante de empleo, ¿no? De trabajo. Entonces, aquella persona Exacto. que no cumpla con los requisitos de seguridad, por eso nos permite la ley despedirlo sin, sin responsabilidad para el patrón. Responsabilidad, Entonces, nosotros de lo acuerdo al podemos, artículo 47. si el trabajador no obedece los lineamientos de seguridad, el patrón lo puede despedir sin ningún problema. Pero si no lo despides y se te accidenta, entonces es tu culpa como patrón. Ajá, entonces ahí ya te amolaste. Yo como ley te di la opción de que si Ahí tú identificaste que no cumplía, lo corrieras. Pero no lo quisiste correr, ahora te amuelas y tienes que responder por él. Entonces, ahí el detalle es que sabe que a veces los de seguridad estamos entre la espada y la pared, porque nosotros como seguridad ya sabemos que esa persona ya no debe estar ahí, pero hay de arriba quienes lo protegen, ¿no? Porque Claro. el Borras es muy bueno para realizar su trabajo y al ingeniero lo que le importa es el avance. sí, Porque saca A la los chamba. ingenieros, ¿no? Ciertos, así es, a mí lo que ¿verdad? me ha Y funcionado, prácticamente es intocable para ellos, ¿no? Sí. a mí lo que me ha funcionado en este tipo de casos, porque siempre hay, o se presenta, ¿no? Entonces yo lo que hago, he tratado, porque nadie me lo ha aceptado, pero trato de transferir
la responsabilidad. Luego, ok, usted Sí. dice que es muy bueno, que no podemos, que es indispensable y que vale la pena correr el riesgo de que se accidente, fírmeme aquí donde usted se hace responsable si él sufre Exacto. un Así accidente. es. Y ya les llevo el oficio ya elaboradito, y ya no me Yo lo también lo he firman. hecho. Y me ha pasado, eso lo he hecho como en 3 ocasiones. En una de ellas, le hablaron al trabajador, el que era su compadre y su padrino, pues, que lo estaba ahí protegiendo, fue el que le dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora te vas a aplicar y cualquier cosa, y si no cumples, yo no me voy a meter, ¿no? Y ya, el otro, pues, sí, me agarró coraje, lo que sea, pero se tuvo que aplicar. En el otro caso, lo corrió. Este cuate que supuestamente dicen, yo no me voy a ser responsable, y si esto es tan grave, que mejor se vaya, y ya, ahorita terminamos esto, y que se vaya. Entonces, no era tan indispensable como supuestamente decían, ¿no? Y en el otro de los casos, en el tercer caso que lo tuve que hacer, igual dijeron, bueno, no te puedo firmar, pero tampoco conocía que esto fuera así, y yo no quiero broncas, entonces vamos a hablar con el trabajador, ahí te lo encargo, y si incumple me avisas. Entonces ya fue que se presentó. Pero es al transferir la responsabilidad, porque muchas veces nuestros jefes nos quieren imponer situaciones, ¿no? Pero pues, a nosotros nos contrataron pues, para poderlas solventar. Entonces yo aquí le puse pues, los posibles incumplimientos, las consecuencias legales que íbamos a tener si se accidentaba este trabajador y todo esto, y ya, pues, ya al ver la realidad, pues cambian de opinión la mayoría de los casos, ¿no? A lo mejor por allá hay algún terco que diga, sí, yo le firmo, pues ya es su responsabilidad, ¿no? Ya sí firmó, mínimo nosotros como seguridad tenemos la evidencia que reportamos las consecuencias de esos actos, ¿no? Y también que estamos notificando que está latente el accidente con ese trabajador. Entonces, Y muy buenas herramientas legales para nosotros son los mensajes de WhatsApp, cuando se existen los grupos de trabajo, y igual los correos, ¿no? Donde estamos Así es, que es lo informando más también. formal, el correo electrónico. Así es. recordemos que nosotros normalmente firmamos en ocasiones los permisos de trabajo. Entonces, Así cuando es. firmamos un permiso de trabajo, estamos adquiriendo una responsabilidad legal porque estamos asumiendo que las condiciones de operación o de seguridad son las adecuadas. Y si la empresa se pone busa, hasta nos ensalta todas las responsabilidades del patrón. Entonces, hay supervisores de seguridad que han terminado en la cárcel en accidentes. Porque hay muerte de trabajadores, hay demanda, entonces el patrón lo que hace, pues yo contraté a esta persona que está firmando el permiso de trabajo, entonces él lo autorizó, él se hace responsable, y el patrón ya se le lavó las manos, pero también firman ellos, no nomás nosotros, tienen el que firmarlo. responsable, sí, pero pues ¿qué te sirve estar acompañado de la cárcel con otro perenganito? Pues es lo mismo, los dos se van, ¿no? O sea, Así es. firmar un permiso de trabajo conlleva sus consecuencias. Entonces, si se está De hecho, yo ¿mande? lo que he hecho yo en esos casos es que cuando ya he detectado una situación así, por decir, el año pasado estaba yendo por Topolobampo con Bonatti, y el que estaba de sobrestante de los trabajos sobre agua en el pilotaje, donde se ubicaban los pilotos para el muelle, así, y él exigía a la gente que se arriesgara. Entonces empezó muchos piques. Yo me lo acabé con reportes, a final de cuentas lo defendieron allá, ¿verdad? Pero igual un día llegué y le permiso, entonces yo no te firmo los permisos de trabajo porque no me hago responsable de los actos que él realiza, ¿verdad? Sí, sí. Y de sus actitudes. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene que esté ahí o no me conviene estar ahí. Entonces muéveme de área, y sí, me movieron de área a mí, ¿verdad? Estuvo bien, y hay veces que hasta nos van a quitar el trabajo. O sea, hay veces que hasta podemos perder el trabajo. Así es. No, y ya me ha pasado, ya me ha pasado, de varias partes me han sacado por lo mismo, pero pues Pero es prefiero irme mejor, y es me voy con la mejor frente perder en el alto. trabajo, Así es. porque nos podemos meter en un problema legal y aparte, pues, pues estaría hasta nuestra conciencia, ¿no? A lo mejor hasta vidas de algunas personas por no haber actuado como debemos, ¿no? Desafortunadamente hay muchos De hecho, cuando me salí, como a los 2 meses de que vine, se les accidentó uno, que se les cayó.
¿verdad? Me habló otro ingeniero amigo mío y me dijo, oye, ¿sabes qué pasó esto? Y pues se cayó uno, tuvo fractura de 5 costillas. ¿Qué óvole? Sí, y luego los trabajadores, pues no saben, pero pudieran demandar y les va bien, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Al 100. Por eso estamos buscando una certificación y estamos tirándole a trabajar, pues, en empresas que también ya estén comprometidas con la parte de la seguridad. Porque no es lo mismo trabajar en una pequeña empresa, en una mediana que apenas está empezando, donde pues el recurso es muy escaso realmente, a trabajar ya a una empresa que esté bien organizada, formada, entonces ahí sí valoran nuestro trabajo, ¿no? Realmente, entonces ahí sí se verifica y también pues tenemos que estar a la altura, pues, de esas empresas, ¿no? Para poder laborar en ellas. Así es. Vamos a continuar. Entonces tenemos que solicitando el grupo de trabajo, ya lo vimos, vamos a estar realizando una síntesis o una conclusión del tema tratado con los trabajadores del área que incluyan sus compromisos en seguridad. Solicitando si un contratista o una persona va a realizar un trabajo, el análisis de riesgo previo a la tarea, así como los permisos para realizar esta tarea de una forma segura. Entonces, a los contratistas también nos tendríamos que estar vigilando, ¿no? Tenemos que asegurarnos que tengan su análisis preventivo de seguridad. Así es. Hay ocasiones que estamos trabajando que nosotros vamos como contratistas, no somos un contratista y llegamos a un centro de trabajo y al lado de nosotros hay otro contratista. Entonces, muchas veces no nos interesa cómo trabaja el otro ni nos metemos, pero si el otro hace las cosas mal, pues puede generar un accidente que nos afecte a nosotros. Entonces, hasta ahí debemos estar metidos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues esta que está aquí al lado, pues, sí tiene sus permisos o no cumple con su material y a lo mejor está haciendo una actividad que nos pueda poner en riesgo a todos. Entonces, tendríamos que estar presentes en esa parte. No sé si ustedes conozcan lo que son los niveles de la cultura de la seguridad. ¿Cuáles son los niveles de la cultura de la seguridad? No sé si los manejen. ¿Sí? ¿Los han escuchado por ahí alguna vez? Tenemos, si quieren, no lo teníamos aquí planteado, pero los comento rápido. Se supone que mientras más baja sea nuestra cultura en seguridad, pues más número de accidentes vamos a tener. Entonces, se indica que cuando estamos en el nivel más bajo, tenemos una cultura que es reactiva. ¿Qué quiere decir reactiva? Ahora sí, como está el dicho, ya ahogado el niño, tapamos el pozo. Entonces, ya que sucedió el accidente, ahora sí ya compramos el equipo de seguridad, ya que se cayó la persona, ahora sí ya invertimos en líneas de vida. Entonces, ya que sucede el accidente es cuando somos reactivos. Desafortunadamente en México, pues muchas empresas son reactivas, ¿verdad? Entonces están en el peldaño más bajo de la seguridad, en la que es reactiva. Después, el segundo peldaño de la cultura de la seguridad es cuando las empresas, o cuando somos dependientes. ¿Okay? Entonces, sí tenemos una cultura o un sistema de seguridad, pero es dependiente de algo. Y muchas veces nosotros, hasta como supervisores de seguridad, estamos en ese nivel de cultura de dependencia. ¿Qué hacemos? Vamos a la industria, vamos al campo, al área, y oye, utiliza escalera, ponte tu arnés, ponte tus lentes, y nosotros bien seguridad, ¿no? Pero llegamos a la casa y vamos a colgar un cuadro, un reloj o algo, ahí nos subimos un banquito en chanclas, sin lentes, medio agarrando el taladro, ¿y qué pasó? Pues no, nuestra cultura de seguridad nada más depende de los lineamientos de donde yo me encuentro. Entonces, eso quiere decir que tenemos una cultura dependiente. Y en esta se encuentra la mayoría de las empresas en México. Que muchas veces dependen de su propio sistema, de sus reglamentos, del supervisor de seguridad, pero dependemos de algo. Si eso no está, la cultura se cae y ya no lo cumplimos. Claro ejemplo, el mismo que dimos, ¿no? A veces nosotros mismos, como supervisores de seguridad, en casa cometemos los actos inseguros, ¿no? Entonces, nuestra cultura está de manera independiente. El tercer peldaño de la cultura de la seguridad
es la independencia, ¿ok? Ya somos independientes. Yo puedo estar en mi casa o puedo estar en la casa del vecino o en la industria y voy a hacer la misma actividad pues con las condiciones de seguridad adecuadas para no accidentarme. Entonces ya no voy a depender de algo o de nadie, ¿no? O sea, no me importa si me lo exigen o no me lo exigen, yo lo voy a cumplir. Entonces en ese punto voy a estar en el nivel de independencia. Pero también hay accidentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy cubriendo, pero mi vecino no. Y entonces hace mi vecino una chispa en una atmósfera explosiva y pues yo también salgo volando, ¿ah? Entonces, en el nivel de independencia también hay un nivel de accidentes. Y el último nivel de la cultura de la seguridad, que sería así como la utopía de la seguridad, es la interdependencia, donde tu seguridad depende de mí, la mía depende de ti y todos estamos preocupados por la seguridad. Entonces, en ese nivel es el nivel más alto de seguridad que buscamos la interdependencia, que hasta ahorita yo no conozco ninguna empresa que tenga ese nivel de seguridad aquí en México. Pero No. bueno, ¿no? Pero vamos trabajando, ¿no? Al mínimo hay que tratar de No, ya no ser reactivos. y de hecho, te voy a decir que ni aún así las transnacionales, yo he trabajado con varias y Sí, no. la verdad es que dejan No, mucho o que sea, desear. realmente ni en Europa, o sea, no, la interdependencia, por eso les decía cómo es No, la menos. utopía. Sí es la utopía, así como lo que, el sueño que quisiéramos llegar, ¿no? Pero bueno, mientras no lleguemos ahí, vamos a seguir teniendo trabajo, ¿no? Porque cuando lleguemos a la interdependencia, no van a ser necesarios los supervisores de seguridad, ¿no? Entonces, porque cada quien va a ser responsable de su propia seguridad, cada quien va a estar cuidando al prójimo, a los compañeros, entonces ya no se requeriría un supervisor de seguridad. Única, pero tendríamos que subir de categoría porque además seríamos consultores de seguridad, ¿no? O sea, ya no vamos a estar ahí en campo vigilando que lo hagan, sino vamos a plasmar las estrategias generales. Pero bueno, ok, mientras llegamos a eso, vamos a seguirle macheteando aquí con nuestra certificación. Claro. El siguiente, nos van a pedir ciertos productos que tenemos que cumplir. El producto que tenemos que realizar en este primer elemento es el análisis de riesgo previo a la tarea. Llenando, o debe estar llenado por el supervisor y su equipo de trabajo. ¿Okay? Entonces debe estar llenado por el supervisor y el equipo de trabajo, así como del contratista. Y debe de contener el nombre del responsable de su elaboración. Presentar la fecha de elaboración, contiene el tipo de trabajo que se realiza en el área laboral, presenta la duración estimada de la tarea a realizar, contiene el área de la planta a trabajar, presenta el proyecto, contiene el equipo de protección personal requerido para el área y para las actividades a realizar, contiene sus etapas básicas y presenta sus riesgos o accidentes potenciales. Se presentan las medidas adoptadas para eliminar y reducir los riesgos potenciales. Ese es más o menos lo que nos explicó hace ratito José, que era el ACR, ¿no? Pues prácticamente es una descripción de las actividades. De esta descripción de las actividades se va a identificar qué peligros y riesgos se encuentran, o más bien los peligros. De esos peligros vamos a evaluar los riesgos y de esos riesgos vamos a tomar controles. Muy bien. ¿Peligro y riesgo será lo mismo? No. No. ¿Cuál es la diferencia? Adrián, ¿tú cuál crees que sea la diferencia entre un peligro y un riesgo? El peligro es algo que, por ejemplo, bueno, un ejemplo así, el peligro puede ser, no sé, una excavación de 5 metros, que ahí está el peligro como tal. El riesgo es la consecuencia ya de lo que te pueda pasar, ¿de qué? De que te caiga, de que si no cumples con las medidas de control de ingeniería, te lastimes, o así. El riesgo más que nada para mí ya es lo que te pasa, lo que te suceda, o los daños que causa la persona y a los materiales o a equipo. Muy bien,
exacto. El riesgo es la probabilidad La por posibilidad. la consecuencia, La ¿no? ocurrencia. Ujú. La ocurrencia, así es. Ojalá, sí, la ocurrencia con la severidad también se le conoce. Muy bien. Así es. Vamos, entonces tenemos que tener esto que dice aquí conocimientos, pues aquí lo vemos resumido en una diapositiva, pero en su evaluación, pues ustedes tienen que saber hacer una evaluación de riesgos. ¿Qué norma mexicana nos habla sobre un análisis de riesgos? De la STPS. ¿La cuál? 031. La 031, ¿verdad? La de la construcción, de las obras de la construcción. Ahí nos viene hasta un cuadrito bien específico con colores y cuando son mínimos, medios, altos, y ahí nos clasifican los niveles de riesgo, ¿no? Entonces, nos podemos apoyar de esa norma para poder identificar la evaluación del riesgo. Que también todo lo que viene aquí viene en su manual, ¿no? Y como viene en su manual, es como va a venir en el examen. Entonces, pues ahí lo pueden leer de manera fácil. Se me olvidó comentarles cuando estábamos viendo el manual y el estándar. El estándar ya tiene algunos años que se hizo, ¿no? Y han surgido algunas modificaciones en las normas. El estándar ni la evaluación las consideran. Por decir, y vemos que por decir la 018, pues ahora ya es un sistema armonizado, ¿no? Que se tiene. Este estándar todavía no lo considera así. Ahorita aquí nos van a pedir por decir que identifiquemos lo que es el rombo de riesgos, ¿no? Entonces nos van a poner la figura del rombo de riesgos y nos va a indicar si esa figura es correcta o no, de acuerdo a la NOM 018, pero la viejita. También lo que está de espacios confinados, la parte de ergonomía, tampoco lo contempla este estándar. El factor de riesgo psicosocial tampoco lo contempla. Ya saben, también para finales de este año se tiene contemplado que ya va a salir la de ergonomía, pero su capítulo 2, que nada más tenemos la parte 1, entonces ya va a salir la parte 2 para finales de año. Pero bueno, entonces lo que viene en el manual viene conforme a lo que van a preguntar en el estándar, pero se van a dar cuenta que los documentos que están ahí no son los más vigentes, ¿no? Para que no los den ahora así como por... A eso es lo que está actual, no. Lo que está actual es lo que está en la página de la Secretaría del Trabajo. Eso es únicamente para su proceso de evaluación. Nos piden también aquí las inspecciones planeadas. También se va a ver cómo se puede realizar una inspección planeada en su manual. Nos habla de la 01, que esa sí la debemos de conocer y manejar muy bien todos nosotros, la 01, que son las condiciones de seguridad en las instalaciones o los centros de trabajo. Nos habla del equipo de protección personal específico, pero bueno, el equipo de protección personal, todo lo relacionado, pues lo sabemos que está en la NOM 17, implementación de la técnica, diálogo, discusión en equipos de trabajo. Eso normalmente no lo vemos en ningún lado, ¿verdad? Porque nadie nos enseña, ya lo vimos nosotros como instructores, la de la técnica diálogo-discusión, pero en el manual también viene, ¿no? Cómo realizar una técnica diálogo-discusión, aunque ustedes ya lo vimos el día de ayer. La investigación y prevención de accidentes para identificar la causa raíz. Entonces, análisis causa raíz, también les van a preguntar en la evaluación. Plan de acción de emergencias para saber cómo actuar en caso de suceder, ¿okay? En suceder una emergencia. Entonces tenemos que tener conocimientos sobre cómo actuar en caso de una emergencia. Ok. Todo viene en su manual. O sea, no, ustedes sin alguno de esos puntos como que no se sienten muy seguros o tienen alguna inquietud, hay que estudiarlo en el manual. Y si se sienten seguros, como quieren, estudienlo, porque a lo mejor el manual dice algo diferente y como viene en el manual es como va a venir en el examen. Muy bien. ¿Qué actitudes, hábitos y valores debemos de tener? Uno es de cooperación. Dice, la forma de ayudar y apoyar a su equipo de trabajo en la ejecución de una tarea, así como trabajar de forma conjunta para la prevención de accidentes. Y este es otro punto que también muchas veces nosotros como supervisores de seguridad fallamos.
me he topado con algunos supervisores de seguridad que se creen como que están en otro equipo, ¿no? O sea, como que si ellos no pertenecieran al mismo equipo de trabajo y en vez de estar apoyando, los están como fregando, hostigando, y en vez de reportar de manera adecuada, pues hasta aparecen chismes que te están dando, ¿no? O sea, oye, ese cuate que no sé qué. Y eso no es nuestra función como supervisores de seguridad. Tenemos que estar conscientes que somos parte importante del equipo de trabajo y estamos ahí con el mismo fin, que es de sacar la obra, el proyecto, la actividad en tiempo, en forma y sin incidentes. Es también nuestra responsabilidad porque somos parte de ese equipo. Y hay mucha gente que me he topado, que son desafortunadamente, que creen como que son de otro equipo y hasta hablan así como aquellos y no cumplen y no hacen. Ah, chinga, pues si tú eres de la misma compañía, canijo, ¿no? Y pues debes de integrarte a ellos. No es integrarte a las malas prácticas, sino trabajar y cumplir tú como tu parte como supervisor de seguridad para que trabajemos, porque aquí indica la forma de ayudar y apoyar a su equipo de trabajo. Y no quiere decir que nos vamos a poner a soldar o nos vamos a poner a esmerilar o hacer otro tipo de actividad. Nuestra contribución es en materia de seguridad, donde vamos a concientizar, vamos a inspeccionar, vamos a analizar los riesgos, ver la mejor forma de trabajo, la forma más segura, pero vamos a estar con esa misma visión de ejecutar y hacer los trabajos en tiempo y en forma, pero cuidando la seguridad Y de gestionar. de los trabajadores. Muy bien. Sobre todo la gestión. La gestión, la prevención, porque también llegamos y tenemos el programa de trabajo y se va a ejecutar la actividad, decimos al supervisor de campo, no puedes realizar la actividad, ¿por qué? Es que para esto necesitas traer mascarillas. Oye, cabrón, pero ¿por qué no me dijiste si tú ya conocías el plan y me estás diciendo hasta ahorita, ¿no? Pues en vez de haberme avisado, pues con 2 semanas, un mes o desde que conociste el plan, estos son los equipos específicos que vamos a ocupar para que los vayas gestionando. Y no, he topado con gente que hasta se está saboreando de que les va a parar los trabajos, ¿no? Y mañana les voy a parar los trabajos porque no van a llevar las mascarillas. Y en vez de empezar a gestionar que sí se lleven las mascarillas, pues no, o sea, esa es la forma en la que nosotros no debemos actuar, ¿no? Al contrario, aquí se cooperamos a cooperar con los trabajos para que surjan de esta manera. Y esos malos supervisores nos crean una fama que luego no la podemos quitar de encima, ¿no? O sea, Compartir. ya nos cataloga a todos como ese tipo de gente. Pero bueno, tenemos que tener otra característica que es el orden. Orden en la manera en que se realiza la secuencia establecida por el Departamento de Seguridad Industrial para prever las estrategias a la prevención de riesgos de accidentes. Pues tenemos que tener un método, una metodología para identificar los riesgos, los peligros y tomar las acciones adecuadas para evitarlos. Después tenemos la parte de responsabilidad. Vamos a ser responsables en la manera en que se da cumplimiento a las actividades de prevención de accidentes. Es otro punto también como el que platicábamos hace ratito. No, es nuestra responsabilidad dar cumplimiento. Muchas veces, pues, es que ya dijo el patrón, que si hiciera así, ya arde, ¿no? Pues sí arde, pero yo no te voy a firmar el permiso, ¿no? O sea, porque ahí me voy a ensartar. Oye, es que el patrón dijo, pues sí, pero muchas veces el patrón no está consciente de lo que pudiese pasar, ¿verdad? Y muchas veces le agarran y dicen al patrón, ¿sabe qué? El de seguridad no quiere dar permiso, que la chingada y tal, la bien encabronado el patrón, ¿por qué? Porque les estás deteniendo el trabajo. Y dicen, ¿sabes cuántos miles de pesos me estás pagando? Bueno, ¿sabes cuántos miles de pesos podría perder? Ajá, si hacemos la actividad, si pasara un accidente, si viera esto, y normalmente si uno hace su trabajo de forma adecuada, no llega a pasar esto. ¿Por qué? Porque tú estás previendo, le estás notificando, y muchas veces cuando el propio supervisor en campo se da cuenta de que él fue el que se le olvidó gestionar los equipos, el que se olvidó hacer alguna actividad de seguridad,
pues ya ni dice nada, ¿no? Hasta trata de ocultar lo que no pasó nada porque sabe que es su culpa y que si habla el patrón, pues tú le vas a decir, yo le dije a fulanito de tal desde hace tanto tiempo que esto lo necesitábamos para hacer la actividad. Y entonces es otra situación. Entonces muchas veces el patrón lo que no quiere es perder, ¿no? Y entonces nosotros tendríamos que explicar esa situación. Pero la responsabilidad que se cumpla la prevención de accidentes es nuestra y no nos la podemos quitar. Ok. Pues aquí ya nos explican pues, lo que es el APR, se refiere a las siglas Análisis Preventivo de Riesgo, ¿no? Pues ya sabemos que son las normas oficiales mexicanas. Y ya vamos al elemento 2. Entonces, aquí vamos a coordinar las acciones para la prevención de peligros y riesgos, generadores potenciales de accidentes. Y nos dice que vamos a adquirir la competencia cuando logremos estos desempeños. Ok. Vamos a estar demostrando sin cometer actos inseguros, ser un referente de la seguridad industrial, teniendo congruencia entre lo que se dice y se hace ante los empleados. Entonces, vamos a pregonar con el ejemplo. Nosotros vamos a hacer, pues siempre vamos a tener nuestro equipo de seguridad, tenemos que cumplir siempre todos los lineamientos en seguridad y en todos los ámbitos, ¿no? Muchas veces vemos que el de seguridad y se va en su carro y no lleva el cinturón de seguridad, ¿no? Dices, oh, qué caray. Entonces, ¿de qué se trata esta situación? Y peor, si lo ves en la propia, en el área, ¿no? Que llega el de seguridad, llega sin lentes, o dos usa los tapones. Entonces, aquí vamos a pregonar con el ejemplo. Después, hay que coordinar a su equipo de trabajo en el recorrido del área laboral. Entonces, nosotros tenemos que coordinar este recorrido. O, pues, en ocasiones nos toca hacerlo a nosotros solos, ¿no? Dependiendo de cómo estemos organizados. Aplicando todas las disciplinas operativas y procedimientos seguros establecidos en el reglamento interior del trabajo, acorde a las actividades a realizar. Vamos a poner atención al desempeño de los trabajadores en el área laboral, abordándolos de ser necesario para corregir actos inseguros. Entonces, si nosotros identificamos un acto inseguro, tenemos que tomar acción. Pero también de una manera segura, porque si no, pues podemos causar hasta un accidente. Si vemos que alguien está en las alturas y no trae el arnés y ahí está y le empezamos a gritar, pues hasta lo ponemos nervioso, se puede resbalar y exacto, ¿no? Se va a caer. Entonces, tenemos que intervenir, pero tenemos que ser conscientes de cómo vamos a hacer esa intervención para no generar un accidente. Pero lo que sí no podemos hacer es omitirlo. Decirle, no, ahorita que termine, le voy a decir. Ahorita que baje, no. O sea, porque quién sabe si vaya a bajar, a lo mejor baja, pero baja de trancazo, ¿no? Entonces, tenemos que intervenir de manera inmediata, pero con prudencia de no causar un incidente. Tenemos que revisar también que las herramientas, maquinarias y equipos del área se encuentren en condiciones óptimas de operación de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Y vamos a decir, si ya las revisé antes de empezar a trabajar, ¿no? Y estaban en buenas condiciones, fue lo que hice la sección anterior. Sí, pero hay que asegurarnos que el que están utilizando las que tú revisaste, y luego hay gente que tiene manitas de no sé qué cosa, que pues en un ratito están bien las cosas y al otro rato ya no funcionan. Entonces tenemos que estar revisando de manera constante. Tenemos contrastando que los procesos del área donde se encuentran estén apegados a los establecidos en el procedimiento de trabajo. Vamos a hacer las actividades conforme a los procedimientos establecidos, verificando que la operación de los equipos se realice de acuerdo con lo establecido en los manuales del fabricante, verificando la aplicación continua del orden y la limpieza de acuerdo al programa de seleccionar, organizar, limpiar, estandarizar y mantener el nivel logrado en el área de trabajo. Aquí hay una palabra clave que dice de manera continua. Luego tenemos el mal hábito que dice, vamos a parar 15 minutos antes de la hora de la comida a realizar orden de limpieza.
Vamos a parar 15 minutos antes de la salida a realizar orden y limpieza. Y entonces, ¿qué hacemos durante toda la jornada de trabajo? Pues trabajar como cochinos y dejar todo por donde sea, Sí. porque vamos a tener un espacio para hacer orden y limpieza. Entonces, eso no es así. El orden y limpieza es durante toda la jornada. Durante toda la jornada. Es un método y es un hábito de trabajo, ¿verdad? Entonces, así debemos de tener ese hábito de trabajo. Es lo que más cuesta trabajo, es que la gente tome conciencia en eso, es lo que más me cuesta. Porque desafortunadamente tú ves la casa de esa gente y no la vas a encontrar ni ordenada ni limpia. Entonces, desafortunadamente, lo que tenemos en casa lo llevamos al trabajo también. Entonces, no tenemos una cultura de limpieza ni de orden. Sin embargo, por ejemplo, vemos países como Japón, como China, Corea, de sus casas pues, muy ordenadas. Su forma de trabajar de la gente, muy ordenada también. No, la forma de trabajar de Japón a mí me encanta, o sea, al momento, limpiando, organizado, ahorran tiempo, no. Sí. La verdad que sí, qué ejemplo. Entonces, pero no es una cuestión cultural de la industria, es una cuestión cultural del país que ahora sí dice que se mama, ¿no? O sea, que desde la casa. Desde casa. Ok, entonces Yo tenemos... duré varios años embarcado pescando con japoneses y pues ahora sí que sé muy bien la cultura de ellos porque fueron como unos 3, 4 años navegando con ellos. Sí, pues es otro tipo de cultura. También tenemos que verificar que se cumplan y se sigan los procedimientos de emergencia de la empresa en caso de una contingencia en situaciones real o simuladas. Entonces, tendríamos que tener eso a verificación y pues, tenemos que tener también nuestro programa de simulacros, ¿verdad? Para poder simular este tipo de emergencias y verificar que se está actuando de manera adecuada. Es bien importante. La práctica ayuda mucho en estas situaciones de emergencia. Y aún así, cuando sale bien la práctica, no nos va a garantizar que en la situación real lo hagamos bien. Pero sí va a aumentar la probabilidad de que lo hagamos bien o con menos errores que si no practicamos. Entonces sí les recomiendo que tengan una buena brigada de rescate, de primeros auxilios, sobre todo. Ojalá nunca lo ocupemos, pero que sí esté bien preparada, ¿no? Para cualquier situación. No que luego hacemos la práctica y en la práctica resulta que ya salió un lesionado, ¿no? Porque pues, nunca hemos practicado y el día que lo hacemos, pues no sabemos ni qué onda, ni cómo agarrar la camilla. Entonces hay que practicar y hay que practicar progresivamente. No vamos a querer, vamos a hacer la primera práctica y vamos a bajarlo del tercer piso y pues, no. O sea, primero de lo más sencillito y vamos incrementando el nivel de dificultad conforme vayamos dominando las cosas. Ok. Tenemos que tenemos que estar persuadiendo a los trabajadores a evitar actos y condiciones inseguras en la empresa. ¿Okay? ¿Cómo los vamos a persuadir? Pues a través de la concientización, a través de la sensibilización, a través de ir fomentando una cultura de seguridad. Entonces, así los vamos a persuadir, pero también hay otro tipo de persuasión. No sé si ustedes conocen cuál es la persuasión coercitiva. ¿No? Así de manera coercitiva es como nos educaban a la mayoría de nosotros cuando éramos niños. Te portabas mal y órale, había un castigo, ¿no? Una llamada de atención, algo que nos iba a afectar. Entonces, mediante una persuasión coercitiva, pues son sanciones. Ajá, son los tipos de sanciones que pudiéramos estar teniendo. Entonces, dependiendo de cómo es la organización, del nivel de cultura, de seguridad, el nivel de cultura de los trabajadores, debemos de poner, o ahí están los mecanismos de persuasión. Desafortunadamente hay gente que no entiende, pues más que con sanciones, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Una llamada de atención y a la segunda te vas. Y ya, pues ya están ahí, por no irse del trabajo, pues están respetando los lineamientos de seguridad. Por decir, a mí me pasa mucho que esta cultura coercitiva
con la gente de obra civil. O sea, con la gente de obra civil a mí me ha tocado batallar mucho porque la mayoría de veces que las hemos contratado en las empresas que yo he estado, es gente que nunca ha estado en la industria y son albañiles, ahora sí que han trabajado en casas y cosas así, nunca han tenido esta cultura de seguridad y es muy difícil. Y te dicen que no se puede, que es imposible, que a fuerzas tienen que usar su escalera hechiza con pedazos de madera, que tienen que hacer un andamio de igual, porque si no, el otro no les funciona. Y O andar en entonces, polines. Porque se hacen su aro, así es con los o se polines. hacen su aro con el gancho para colgarse, ¿verdad? Entonces, Ándale, sí. No sé si les ha tocado ver que se hacen un aro de varilla Sí, con todos un los días lo gancho veo. para anclarse a las sí, y dicen que no hay otra forma, ¿no? Y tú les dices otra forma y les dicen que eso es más difícil y que es hasta más riesgoso según ellos, ¿no? Pero bueno, entonces con ese tipo de gente yo lo que he adoptado es usar este tipo de persuadiéndolos de manera coercitiva. ¿Sabes qué? Pues nada más tienes una llamada de atención, a la segunda es un día de descanso y a la tercera, vámonos. Y ya. Y cuando se le aplicas a uno o a dos, y ya los demás se alinean, ¿no? Entonces ya no hay ningún problema. Pero depende mucho de la cultura. Hay otros tipos de trabajadores, pues que los tienes que estar motivando, ¿no? También por decir, en los talleres que ya están más establecidos, que tienen otro tipo de mentalidad, pues les ponen, ¿saben qué? Cada 200 días sin accidentes, una comida. Ya, el accidente un cabrón ya lo andan madreando entre todos porque ya se venía la hora de la comida, ¿no? Entonces, ya es otra forma de persuadir. Entonces, nosotros tenemos que ver la manera en que lo vamos a estar logrando. Vamos también identificando durante el recorrido las condiciones inseguras que se identifiquen para tomar acciones correctivas junto con su equipo de trabajo. ¿Qué es una acción correctiva? ¿Quién me podría decir? Pues precisamente es un castigo, ¿no? Para que se corrijan. Se le hace un reporte y se le notifica a qué es secreto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que modifique su actitud, su conducta, ¿no? Aquí el enfoque de una acción correctiva va más allá. Por decir, nos está hablando de lo que son recorrer las condiciones inseguras. Vamos a identificar una condición insegura que es cómo se encuentra parte de las instalaciones que puedan generar un accidente, ¿no? Cómo se encuentran. Pero la acción correctiva es, su propósito es evitar que vuelva a suceder. Corregir. Así es. Ajá. Entonces, es evitar que vuelva a suceder. Entonces, para hacer una acción correctiva, tendremos que identificar la causa que originó la condición insegura, por qué se originó esa condición insegura, y así tomar acciones para eliminar esas causas y así aseguramos que no se vuelva a repetir la condición insegura en el centro de trabajo. Entonces, acciones correctivas es identificar las causas que generan pues la no conformidad, el accidente, el incidente, el acto inseguro, la condición insegura, con el propósito de que estas no se vuelvan a repetir. Y eso lo podemos hacer mediante un análisis causa-raíz, que es lo que viene abajito, ¿no? Anotando en el reporte de observaciones encontradas en el análisis de causa-raíz en accidentes, incidentes, desvíos y fallas que se presentan durante la jornada laboral. ¿Ustedes han participado en un análisis causa-raíz? Sí. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. ¿José tampoco? Sí. Yo sé. Sí, José, sí. ¿Armando? Sí. Sí, muy bien. Ok. Entonces, muchas veces pensamos que el análisis causa-raíz es únicamente para los accidentes, pero no, también lo podemos hacer para los incidentes. O sea, recordemos No. que primero son 300,000 y no sé cuántos incidentes y esos generan una muerte, ¿verdad? De esa cantidad. Entonces, si eliminamos los incidentes, vamos a eliminar también los accidentes. Muy bien. Tenemos el siguiente punto,
y nos dice, informando si sucede de forma verbal al equipo de trabajo las acciones a tomar en caso de presentarse condiciones climáticas repentinas desfavorables, tales como insolación por calor, tormentas eléctricas, fuertes vientos, lluvias torrenciales, entre otras, no detectadas en el análisis P de preventivo de riesgo, que puedan poner en riesgo al equipo de trabajo. En otras palabras, aquí, si identificamos algo en el momento, ya que estamos en operación, de manera inmediata hay que notificarle al equipo de trabajo, ¿no? Mira, está este riesgo y lo vamos a controlar de esta manera, porque puede suceder. Aquí nos habla mucho, o bueno, nos habla de la insolación. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? Porque, pues, por nuestro tipo de actividad, pues muchas veces estamos pues, bajo los rayos del sol directamente, ¿no? En el área de construcción, o en algunos otros tipos de industrias también, y se puede presentar lo que son los golpes de calor que pueden llevar al trabajador hasta la muerte. A mí me ha tocado conocer casos de personas que mueren por un golpe de calor. Y por eso también tendríamos que estar bien nosotros bien atentos a las personas y identificar en sus estados de ánimo durante todo el momento y sus situaciones de salud, porque no es lo mismo una persona que ya está acostumbrada a trabajar bajo el sol, que a lo mejor una que es su primer trabajo en la industria o en la construcción, y pues no la va a ver llegar y puede ser que se accidente o le dé un golpe de calor, ¿no? Porque no está acostumbrado, su cuerpo no está acostumbrado a esas condiciones. Entonces nosotros tendríamos que estar vigilando. Y luego mucha gente por pena o también por no ser despedido, porque me vayan a decir que ellos no son apropiados para ese tipo de trabajo, no dicen que se sienten mal. Entonces siempre tendremos que estar cuidando, pues ahora sí, las condiciones de los trabajadores. Entonces, yo siempre recomiendo que en nuestros recorridos, pues tratemos de acercarnos, a lo mejor dirigir una o dos palabras con ellos, visualizarles bien las caras, el tipo de color. Y muchas veces, pues no es para ser amigos, ¿verdad? Sino simplemente es para identificar la condición en la que se encuentra el trabajador. También tenemos que dirigir a su personal en situaciones de emergencia hacia el punto de reunión de la empresa, de acuerdo a los protocolos establecidos, delimitando el área siniestrada con el fin de no alterar las evidencias para la investigación del evento. Entonces, ya que se atendió la emergencia, pues asegurarnos de que no se altere, para que podamos hacer de manera adecuada el análisis causa-raíz. Ok. El reporte, tenemos que hacer, ya que estamos haciendo nuestros recorridos, pues si encontramos cualquier desviación, tenemos que hacer un reporte de estas, ¿no? Y tiene que tener la fecha en la que se elaboró este reporte. Se registran las incidencias que se presentan en el área laboral durante toda la jornada. Se presenta el análisis causa-raíz de algún incidente que se presentó. Se presentan acciones de mejora sugeridas e implementadas para eliminar incidentes. Se presenta el llenado claro y detallado de las observaciones por parte del supervisor de seguridad industrial y se presenta la firma del responsable de su elaboración. Entonces tenemos que tener nuestro reporte de observaciones encontradas. Muchas veces estos tipos de reportes pues se les exige a los trabajadores, ¿no? De manera diaria o a los supervisores de seguridad. Dicen, no, pues es que en mi supervisión no hay desviaciones, todos cumplen, ¿no? Aquí ya la cultura está al 100. Entonces, pues realmente es muy difícil que eso suceda. Normalmente, si alguien no te está entregando reportes de desviaciones, es porque no las está detectando, o sea, es una persona que no tiene la competencia para identificar una condición o un acto inseguro, o es una persona que sí las detecta, pero no las está reportando, porque normalmente en una jornada laboral siempre vamos a identificar alguna condición, algún acto, algo que suceda
fuera de lo normal. Y sobre todo si es una obra de construcción, es una obra de protección civil. Normalmente ya cuando son talleres, que son procedimientos de actividades repetitivas, pues hay mayor tipo de control. Pero cuando es una industria, cuando es algo, pues hay muchas cosas que ni siquiera están dentro de tu control, que te generan incidentes, ¿no? Entonces todo eso lo tendríamos que estar reportando. Después nos dice presentar la firma del responsable, ok. ¿Qué es lo que sucede en las situaciones de respuesta a emergencia? Entonces tenemos que tener, durante el recorrido, si se presentara una eventualidad en la supervisión fuera de su alcance, como es un desvanecimiento o un infarto en el trabajo. Tenemos la respuesta, ¿cuál sería la respuesta esperada? Perdón. Presentando atención inmediata, inmovilizando y pedir ayuda a los cuerpos de emergencia. Situación de emergencia, atienden situaciones de emergencia ajenas a la actividad que se están realizando, por ejemplo, un incendio en la planta. ¿Cuál es la respuesta esperada? Presentar un plan de acción, imponiendo la calma, aplicando procedimientos de evacuación, poniendo a salvo al personal, identificando la prioridad de actuar, sin exponer su integridad física, aplicando los primeros auxilios en caso de ser necesario. Ok, entonces es como debemos de actuar durante un caso de una emergencia. Uno es seguir un protocolo prácticamente y el otro es que también tendríamos que prestar los primeros auxilios en caso de ser necesario. ¿Ustedes han tomado cursos de primeros auxilios? Sí. Yo soy tú. Ah, pues sí, ya, como más avanzado. Sí. Ok, entonces no tendría ningún inconveniente ya en este aspecto, ¿no? En el protocolo, a ver si nos dice Armando de manera muy rápida, ¿cuál es el protocolo para atender un accidentado? O sea, para brindarle los primeros auxilios, independientemente de lo que esté mal. O sea, nada más estamos viendo a la persona, ¿cuál sería el protocolo para empezar a proporcionarle los primeros auxilios? Lo primero es evaluación de la escena. Evaluar la escena, si es segura o no segura para poder accesar. Okay. ¿Por qué? Porque primero la seguridad del rescatador, ¿no? Del rescatista. Si no, se convierte en una víctima más. Una vez que ya esté seguro, que se puede acceder de manera segura al paciente, puedes evaluarlo, ¿verdad? Si está consciente, inconsciente, si tiene pulso o no. Y de ahí se parte pues ya eh, a, a, pero tiene que ser una que tenga el conocimiento, ¿no? Que ya tenga la experiencia y la práctica, que todo va con, ahora sí que un conjugado. Así es, excelente. Si no, Aquí va el servicio de urgencias, el apoyo, o sea, también de pedirle a todas las personas que activen el servicio de urgencias, para darle un soporte vital más avanzado, ¿no? O para que se le puedan trasladar. Ok, muy bien. Es indispensable el primer punto en el que si no sabemos si la instalación o el área es segura o presenta algún riesgo, no podemos intervenir, ¿verdad? Porque podríamos hasta agravar la situación. Tocó un caso en el complejo Morelos, me parece, en Coatzacoalcos, fue donde pues 2 hermanos y el padre murieron, ¿no? Porque cayó primero, tenía como muy poco tiempo, tenía unos meses de haber entrado el hermano menor a trabajar allá al complejo. La familia estaba muy contenta de que ya estaban pues, los 2 hermanos y el papá trabajando ahí en el mismo complejo. Y le tocaba hacer al nuevo prácticamente inspección. Entraron al departamento de instrumentos y tenían que hacer pues, inspección de los instrumentos en el área. Y en una de esas inspecciones había una fuga y cayó
Era un tipo como espacio confinado donde estaba ahí el instrumento, y como la fuga fue de sulfídrico, se estancó prácticamente en ese espacio y cayó el joven. Le notificaron, o sea, lo identificaron, y la persona que lo identificó pues dio la voz de alarma. El hermano se dio cuenta, trató de sacarlo, cayó también el hermano, fue el papá y cayó el papá. Los tres murieron ahí. Entonces imagínense el golpe para la mamá y viuda de eso, pues perdió a toda su familia en un rato, ¿no? Prácticamente. Sí, entonces así es indispensable esa situación. Ok. Tenemos que tener nosotros ciertos conocimientos en este segundo punto, que es durante la jornada laboral. Nos pide el estándar que tenemos que tener los conocimientos en los tipos de elementos para alcanzar el aprendizaje visual, psicomotriz, auditiva. Otro, los compromisos para acciones de mejora en las áreas laborales. Procedimiento de tarjeteo y candadeo de equipos. Procedimiento para trabajos en altura. Procedimiento para el trabajo en espacios confinados. Manejo de materiales peligrosos. El orden para identificación del análisis de causa raíz. Procedimientos básicos para los primeros auxilios y procedimientos de evacuación. Entonces, tenemos que tener conocimientos sobre todos estos puntos, estos 9 puntos, que nos preguntarían en nuestra evaluación. Okay. ¿Y qué actitudes, hábitos y valores debemos de tener? Tenemos que tener iniciativa. ¿Para qué? En la manera en que se ofrecen alternativas de solución a cualquier eventualidad que se presente, y realiza acciones preventivas para que no sucedan. Entonces, este es otro punto bien importante como cualidad y hábito que tenemos que tener nosotros como supervisores de seguridad. No indicar nada más, no se puede, ¿no? Estás incumpliendo, pero no, vamos a dar alternativas, qué soluciones, qué proponemos para que la actividad sí se realice y se realice de forma segura. Entonces tenemos que tener esa iniciativa. Yo soy el especialista en seguridad, ok, voy a dar cuáles son las posibles soluciones en materia de seguridad para que se pueda realizar la actividad. Tenemos que tener también la limpieza en la manera en que se mantiene el área de trabajo ordenado junto con su equipo de trabajo, de manera que no se generen condiciones inseguras. Esto no quiere decir que nosotros no la vamos a pasar limpiando, sino nos vamos a organizar con el equipo de trabajo para indicar, bueno, cómo vamos a estar colocando los desechos o los desperdicios, o cómo se va a estar administrando la herramienta. El orden, la manera en que se realiza el recorrido en la planta sin omitir ningún área de acuerdo a la distribución de todas las áreas laborales. Entonces tendríamos que hacer nuestro recorrido en toda la área que esté bajo nuestra responsabilidad. Después, la perseverancia, la manera en que se motiva por medio de la comunicación de forma permanente al personal para que trabaje en la seguridad. Entonces, es nuestra responsabilidad estar motivando de manera constante. Decir, no, es que estos no tienen solución, ¿no? ¿Cómo no? Hay que estar ahí tras y tras y tras de manera constante, pero no de forma de ser tediosos, sino tenemos que buscar la manera de motivarlos a ellos, ¿ok? Para poder lograr esta parte. Muy bien. Ya ese es el último punto. Ya estamos a unos pocos minutos de terminar. Yo creo le damos para concluir y ya ustedes puedan empezar a avanzar con sus productos desde a partir de mañana, ¿no? Ok. Entonces, ya el último punto es reportar las acciones implementadas para la prevención de peligros y riesgos generadores potenciales de accidentes. ¿Qué desempeño nos piden? Pues tener un reporte diario de incidentes y eventualidades observadas durante la jornada laboral, así como las acciones implementadas. Debemos estar mencionando los permisos de trabajo autorizados que se requieran de acuerdo al reglamento interior
de la empresa, pero también de la normatividad oficial mexicana que aplique. Una actividad que la normatividad mexicana indique que requiere permiso de trabajo, ¿cuál es? Trabajo en altura. Trabajo en altura. José, otra. Corte y soldadura. Corte y soldadura. Muy bien. Otra, Armando, para que también participes. Los confinados. Espacios confinados. Muy bien. Entonces, la normatividad, hay algunas que nos exigen que forzosamente debe de tener permiso. Tiene que estar realizando labor de sensibilización al infractor de forma individual. ¿Ok? Elaborando minuta de junta firmada por los involucrados. Entonces, esos son nuestros desempeños. Ya vimos, está muy fácil. Tengo que hacer mi reporte diario, voy a mencionar los permisos, voy a realizar la sensibilización al personal que tengan un incumplimiento y tengo que elaborar mi minuta de la reunión. O sea, tengo que hacer una reunión diaria. ¿Y qué productos debe de resultar? Pues mi reporte diario de la jornada laboral elaborado debe de presentarse con la fecha actual, contiene las incidencias presentadas y las acciones que se tomaron para evitarlas, incluye seguimiento a las acciones de mejora reportadas y se presentan firmadas del supervisor responsable del llenado. La minuta de la reunión también debe de estar firmada por los asistentes y contiene los puntos expuestos, que fue de lo que se trató la reunión, y especifica el día y la hora y lugar en que se realizó esta reunión de trabajo. ¿Y qué valores debemos de tener? Pues tenemos que tener orden en la manera en que se presenta el reporte diario de la jornada. O sea, tiene que ser un reporte bien ordenado, que se entienda, y luego unos que no sabemos ni qué quiere decir, ¿no? O sea, tienen que estar bien ordenados estos reportes. Ok. Entonces, hasta aquí llega lo que es nuestro estándar 680. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda sobre el estándar. Es muy sencillo, ¿no? O sea, aproximadamente, ¿cuántos reportes diarios requerimos para el estándar? ¿cuántos reportes diarios? Diarios nada más sería uno. Bueno, no, que diga, ¿cuánto en total? Perdón. El total de reportes son 4, que son los que vimos al principio. Necesitas tu análisis de riesgo, el reporte de incidencias, el reporte diario y la minuta. Esos 4 documentos son los únicos que tienen que llenar. Tienen que cumplir con lo que marca el estándar. Entonces, ya los tienen ustedes esos 4 reportes, los tendrían que llenar de acuerdo a alguna jornada laboral, ya sea real o imaginaria, prácticamente, pero que sí tengan que poner que se presentaron algunas desviaciones, entonces tendrían que colocar ahí las desviaciones, qué acciones tomaron, o sea, pueden ser de manera simulada, o sea, que ustedes lo inventen prácticamente, o ya en algún reporte real o un caso real que le suceda. Cuando ya tengamos estos productos elaborados, se llena lo que es la evaluación diagnóstica. Ustedes hacen su evaluación diagnóstica. En esa evaluación diagnóstica les va a servir para verificar sus reportes que cumplan con todo lo que marca la norma y también para que verifiquen el nivel de dominio del conocimiento que nos está pidiendo la norma. Y ya cuando ustedes lo llenen esto, nos ponemos de acuerdo para determinar la fecha de la evaluación. Recordemos que yo tengo los miércoles, tengo que mandar el programa de las personas que se van a evaluar la siguiente semana. ¿Okay? Entonces ustedes me tienen que decir un miércoles, o más bien previo al miércoles, para evaluarse la semana. Ajá, pero si me dicen el lunes, ¿sabes qué? Me quiero evaluar este jueves. No voy a poder, porque yo el miércoles tendría que decir, esta persona se quiere evaluar, pero lo tendríamos que posponer hasta la otra semana para que consideren ese tiempo. Entonces, por decir, si ustedes terminan ahorita su programa, sus productos, los terminan esta semana, me podrían decir antes del miércoles siguiente, ¿sabes qué? Me quiero evaluar el siguiente lunes
que sería lunes 21. Ok, entonces ahí ya lo podríamos estar haciendo sin ningún problema. ¿Tenemos que imprimirlos o así en electrónico? Si los pueden firmar en electrónico, en electrónico no hay necesidad. Lo que sí tienen que estar firmados. Tienen que estar Si no, ya firmados. ¿Mande? lo mandamos escaneados. Igual lo podemos mandar escaneados, ¿va? Sí, escaneados. Hay una manera de firmarlos en electrónicos y ya convertirlos en PDF y ya mandármelos así sin necesidad de imprimirlos, ¿no? Pero si se les dificulta, pues los pueden imprimir, firmarlos y ya después escanearlos. Lo que sí es necesario que estén en PDF y que estén firmados. Ajá, eso es lo que sea necesario. O sea, como los hagan llegar, pues ya no afecta. No sé, sí le recomiendo estudiar el manual. Realmente, a lo poco que pudimos estar platicando, pues sí tienen bases prácticamente en toda esta de la materia de seguridad. No creo que se les dificulte el examen. Sin embargo, a veces vienen los términos, pues como están narrados en el manual, ¿no? Entonces, para que se familiaricen con ellos y ya los puedan interpretar y colocar de manera adecuada en el instrumento de evaluación. No sé, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? Muy bien. Pues igual no sé si nos va a mandar la diapositiva de hoy, si nos puede echar el favor de mandar la diapositiva y la grabación igual. No creo que hoy la mandó, sí, ¿verdad? La de ayer. No, la de ayer tuve un problema. Ya ven que no sé por qué me desconectó la máquina. Ajá. Y no me guardó a mí la grabación aquí. Me pareció un formato muy raro. Ya le encargué al compañero que conoce usar un poquito más que yo aquí de las computadoras y estos programas y va a ver la manera en que si me la puede recuperar. Entonces, si me la recupera, pues yo se las hago llegar a esa grabación, pero la de hoy sin ningún problema se las hago llegar y también las diapositivas de hoy. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, ahí ya vamos a comenzar con el proceso y ya posteriormente, pues ya lo estaríamos buscando para la asesoría rápida. Entonces, Cualquier duda, cualquier semana. inquietud que Sí. tengan de cómo seguir avanzando, si no sabemos cómo se llena un formato, pues estoy a sus órdenes, ¿no? Para poder atender eso. Mientras antes nos certifiquemos, es mejor. Muy bien. Claro que sí. Okay. Muchísimas gracias, Muy bien. entonces, ingeniero. No, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo. Si no hay ninguna otra inquietud, pues sería todo por la sesión del día de hoy. No, sí. Nos vamos a seguir viendo, aunque sea en la evaluación, pero estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien. Que tengan buena noche Muchas todos. gracias. Buenas noches. Hasta mañana, que descansen. Gracias, igualmente. Shalom.